Samsung Galaxy A71 no carga. Hoy tenemos un caso raro. Conectamos el cargador y podemos observar que el dispositivo no recibe carga. No vamos a tardar mucho con el desmontaje para quitar la tapa trasera. Utilizamos una pistola de calor a 100 grados Celsius. También se puede utilizar una plancha de calor o en plan casero un secador de pelo. Para cortar el adhesivo podemos emplear una púa de guitarra. Se puede comprar en cualquier tienda de instrumentos musicales o por eBay, Amazon o AliExpress. Las mejores púas que he encontrado a lo largo de los últimos años son las Dunlop de 0.60 milímetros. Una vez quitada la tapa, tenemos que retirar los 14 tornillos. Puedes usar cualquier destornillador de tipo estrella de un tamaño pequeño. Aquí tenemos la bandeja SIM y microSD. Es muy importante quitarla. Para levantar la carcasa intermedia, vamos a introducir la púa en esta parte fina, donde apenas opone resistencia. En el primer paso para cualquier reparación es desconectar el conector de la batería. Como lo habéis visto en otros vídeos, el fallo de carga en los Galaxy de la gama A está en uno de los 4 conectores FPC. Podemos tener problemas en el flex puente o directamente en la placa base o la subplaca base. Después de analizar las reparaciones en nuestro taller, en proporción del 95% de los casos, el fallo está aquí en el conector FPC de la placa base, así que prestar mucha atención a este conector. Hola a todos, yo soy Leonardo y en este canal vas a ver reparaciones reales de nuestro laboratorio. Seguimos. No vamos a tardar mucho con la inspección, así que vamos a echar un vistazo al flex puente. Todo parece bien, el conector está perfecto. Pasamos al conector FPC de la subplaca base. Para quitar esta protección, aplicamos un poco de alcohol isopropílico y listo. El conector está bien. Ahora estamos al 100% que el fallo está en el conector FPC de la placa base. Vamos a retirar la protección y con la ayuda de un microscopio inspeccionamos la zona. Seguramente aquí está el fallo de carga. Utilizamos un microscopio de la marca Amscope de 90X simulfocal. Según mi experiencia, con un microscopio de 45 aumentos vas de sobra. Ahora mismo estoy utilizando una lente Barlow de protección o a prueba de polvo. Hay que inspeccionar muy bien las esquinas. Como se puede observar, las chapas de metal se mueven. Todas nuestras herramientas que empleamos en el taller están en nuestra página web moviluan.net muy bien estructuradas. Por ejemplo, si pinchamos en la sección de microscopios, tenemos algunos microscopios y las lentes más comunes que usamos. Para dar solución a este dispositivo, nosotros cobramos 59 euros. Con 5 reparaciones en España puedes tener en tu casa o en tu laboratorio un buen microscopio. Si estás en el otro continente, entonces hay que hacer alrededor de 10 reparaciones. Déjamelo en los comentarios porque no conozco muy bien cómo van los precios en los otros países. Aquí en España se cobra un poco más por la cantidad de los gastos que hay que pagar cada mes. Un alquiler te puede costar perfectamente entre 700 y 2.000 euros al mes, dependiendo de la zona. Y el sueldo mínimo es alrededor de 1.000 euros al mes. En zonas fuera de la capital, el local te puede salir algo más económico.
Perfectamente, un negocio pequeño puede tener gastos entre 1.500 y 5.000 euros cada mes. Aquí en España los precios son más altos por los gastos que hay que pagar. Esta es la única diferencia. Cobrar un precio correcto te ayuda a ofrecer mejor calidad en las reparaciones. De esta forma puedes invertir en herramientas de buena calidad. Seguimos con lo nuestro. Voy a proceder a soldar todas las patas que se mueven, a ver si consigo darle solución. Aplicamos un poco de flux y con el soldador a 350 grados Celsius soldamos las patas. Utilizo un estaño en hilo de 183 grados Celsius. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought. Para una buena soldadura tenemos que calentar al mismo tiempo las dos zonas que vamos a soldar. Así que solo tenemos que apoyar el soldador, contar hasta los 3 y aplicar el estaño en hilo. De este modo vamos a tener una soldadura fuerte y brillante. Negativity is a plague for the mentally weak, no mercy. Si te está gustando este tipo de contenido, dale un fuerte like y yo me encargo personalmente en grabar contenido de calidad aportando muchísimos trucos de la microsoldadura. Gracias. Si la soldadura no se ha quedado bien, podemos repetir el proceso aplicando un poco más de flux. I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest, stay away from those who are toxic, keep them out your face. Una vez que hemos soldado las patas, vamos a comprobar el dispositivo. Así que montamos el móvil. Let it get to me, I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading by intensity, come on, we can fight this, freedom is priceless, spread just like a virus, living in a crisis, do you feel courageous, do you seek greatness, trust me you can take it, go on and take your aim, yeah. Built to last with the webs I'm weaving, I can change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing. Conectamos el cargador y esperamos. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em if you take off the gas. Tenemos el rayo en la pantalla, pero no es una buena carga, 0.13 amperios, es muy poco. Esperamos un poco más a ver si cambia algo. Hace 10 días compré en AliExpress estas herramientas de precisión. Lo estoy usando cuando se trata de soldar y mover componentes pequeños y aplicar estaño en pasta en lugares donde no se puede meter una pinza de precisión. Voy a intentar poner el enlace de compra en la descripción del vídeo. Ahora vamos a ver por qué no carga el dispositivo. El problema está aquí en el conector. El conector está abierto. Entonces el FPC del Flex no hace buena conexión con el conector de la placa base. Para darle solución a este dispositivo hay que cambiarlo. Aplicamos un poco de flux para mejorar el proceso de extracción. Utilizamos una estación de aire a 375 grados Celsius y 50% de caudal. La temperatura y el flujo de aire puede variar dependiendo de cada estación de aire, la distancia de trabajo
la temperatura del taller, la humedad y 1000 cosas más. Para hacerlo bien, hay que practicarlo muchas veces en placas rotas y anotar en un papel la temperatura y el flujo de aire. De esta forma vas a saber a qué temperatura trabaja tu estación de aire. Para no dañar la placa base, hay que repartir muy bien el calor y no mantener la boquilla en un punto fijo. Una persona con experiencia te puede quitar estos conectores de 1000 maneras. No hay un método en concreto. Utilizamos una malla de soldadora para eliminar el estaño antiguo. Con la ayuda de un trozo de algodón y limpiacontactos limpiamos el conector. Aplicamos un poco de flux para estañar los pads. A mí personalmente no me gusta estañar estos pads. Estos pads disipan muy bien el calor, entonces prefiero soldarlos después. Utilizamos la punta del soldador a 350 grados Celsius y vamos a pasar por encima de todos los pads, así de fácil. Si no consigues hacer ese proceso, entonces puedes tener uno de estos fallos. Primero, la punta del soldador no ha llegado a los 300-350 grados Celsius. Segundo, tu estaño es de mala calidad. Y tercero, el flux no está bien, está malísimo. Después de estañar los pads, colocamos el conector y con la ayuda de una estación de calor lo soldamos. Como os decía antes, hay muchas formas y muchas temperaturas para soldar y desoldar estos conectores. Por ejemplo, podemos subir la temperatura de trabajo y alejar un poco la boquilla del conector, o perfectamente bajar el flujo de aire. Primero soldamos un borde y luego le damos vuelta al conector y soldamos el otro borde. Lo ideal es aplicar calor perpendicularmente y de este modo soldar los dos bordes al mismo tiempo. Para no perder calidad en la grabación y no aumentar la distancia de trabajo, lo hago de esta manera. Como podéis ver, el conector aguanta bien el calor. Incluso le podemos echar un poco de flux encima para repartir mejor la temperatura. Si tienes la posibilidad de invertir en estas estaciones de aire JBC, vas a tener una buena compra. Con el primer soldador llevo alrededor de 7 años y con la primera estación de aire JBC alrededor de 6 y están como en el primer día. Todos hemos empezado con herramientas económicas y luego poquito a poco hemos invertido en buenas herramientas. Aquí está el resultado final, una soldadura de fábrica.
Solo nos queda soldar los laterales. Podemos utilizar estaño en hilo o estaño en pasta de 183 grados Celsius. Vamos a montar el dispositivo y comprobar la carga. Parece que la cosa cambia y tenemos un poco más de amperaje. Tenemos 1.8 amperios, que es una buena carga para este modelo. De esta forma le hemos dado solución a este dispositivo. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Saludos.